Hola a todos, hola Eduardo. Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Hoy contamos con Eduardo Jáuregui, con el que coincidí hace poco en una formación de Niracara de MBSR, y lo fascinante de Eduardo, os va a encantar el tema de hoy, es que hizo su tesis doctoral de políticas y ciencias sociales en el humor Sí, y la risa. ¿No es una así? tesis aburridísima sobre el humor de unas 600 páginas y si no, infumable totalmente. ¿Y Sí. de qué iba? Ja, ja, Como ja, nos, ja, ja, como ja, nos ja. gusta a los académicos. No, era una tesis intentando llegar al fondo de esa cuestión que se lleva tratando desde hace miles de años, que es qué es el humor, cómo funciona la risa, y es un tema que aún hoy en día sigue siendo un misterio. O sea, es la única emoción humana que seguimos sin entender, lo cual lo hace también fascinante y con un cierto toque ridículo también, ¿no? Para el ser humano que sigue sin entender esto de la risa. Sin duda. Pero bueno, como sabes, yo me dedico a estrés y ansiedad, Sí, entonces vamos a relacionar cómo la risa sí, puede contribuir o contribuye, de hecho, a sí. reducir los niveles de estrés y ansiedad, que es lo que principalmente les interesa a las personas que nos están viendo. Perfecto. Entonces, Eduardo también ha escrito 5 libros, el último ya lo podéis encontrar en las librerías, que es El peluquero de los Beatles, ¿se llama? Sí, se llama El peluquero de los Beatles, sí, sí. Este fue un proyecto muy curioso y distinto de los otros que he hecho sobre este personaje. O sea, es su autobiografía. Yo la he cofirmado, pero digamos que es su autobiografía. Muy bien. Y además, Eduardo es profesor en la Universidad de San Luis de Psicología Positiva. Y lo digo porque luego vamos a relacionar también cómo la psicología positiva, evidentemente, puede reducir tus niveles de estrés y ansiedad. Así que, Eduardo, cuéntanos, ¿hay alguna base científica que demuestre los beneficios del humor y de la risa a nivel de estrés? Sí, bueno, es uno de los aspectos donde realmente los apoyos empíricos son bastante buenos, porque sobre esto de la risa y del humor, tengo que decir que hay muchísimo que está por ahí, en internet lo veréis, si buscáis por ahí, ponéis humor y salud, googleáis por ahí, encontraréis cosas de todo tipo, ¿no? Se dice que no, un minuto de risa equivale a 10 minutos de ejercicio físico. Mentira, hay que seguir yendo al gimnasio. La gente que ríe más puede que sea más longeva, pero de momento no tenemos, digamos, estudios fehacientes que así lo demuestran. De hecho, y son malas noticias para mí, parece ser que la gente que tiene mejor sentido del humor y ríe más vive menos. O sea No que me digas tienen, eso, por sí, favor. ya, es terrible, es Me voy a poner terrible, seria. pero no, porque parece ser, a ver, parece ser que es que la gente que tiene mejor sentido del humor tiende a ser disfrutona, digámoslo así, ¿vale? Entonces quizás pues acaban comiendo en exceso, fumando, utilizando, no sé, distintos tipos de drogas, o el fin de semana se van a hacer puenting. O sea, es gente que quizás le gusta disfrutar de la vida, pero no cuidan tanto su salud, ¿no? Esto es una tendencia, o sea, eso es, estadísticamente es así. Entonces, por este motivo creen que a lo mejor que se relaciona sentir el humor con menos longevidad, que es algo que llama mucho la atención, porque por ejemplo se sabe que la gente que experimenta más emociones positivas es más longeva y también la gente que es más optimista, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del sentir humor es un poco más complicada la cosa. Y complicada porque, claro, se sabe al mismo tiempo que la risa reduce el estrés. Y volviendo a tu pregunta, ¿no?, de los estudios científicos, se han hecho todo tipo de estudios, conectando a la gente pues, a electrocardiogramas, tal. Todas las medidas indican que cuando tú ríes, reduces los niveles de estrés, e incluso se han hecho unos estudios muy curiosos en los que han puesto a un grupo de personas a correr sobre una cinta, que sabe que el ejercicio físico pues, es una de las mejores formas, ¿no?, de reducir el estrés. Expone a un grupo de personas en una cinta corriendo, un ejercicio físico vigoroso, y a otro grupo de personas viendo un vídeo cómico, ¿no?, de la misma duración, unos 20 minutos. Y encontraron que el grupo que había visto el vídeo cómico reducía el estrés más que las personas que habían estado corriendo sobre la cinta de correr, ¿no? Con lo cual
digamos que los efectos de reducción del estrés están muy bien demostrados, como te digo, a diferencia de algunos de los otras cosas que se dicen de la risa. Y por cierto, por este motivo yo también estoy convencido que a la larga sí que se encontrará una relación entre sentido del humor y longevidad y mayor salud física en general. Lo que pasa es que hay que, digamos, distinguir esta otra variable que sería como de cuidado de la salud, ¿no? Y eso es algo que hay que hacer estudios longitudinales. Esto es más complejo, más largo, más caro y la verdad que no hay tanto dinero para estudios sobre el humor. Entonces, si alguien quiere hacer una gran donación, ¿no? Una aportación, aportaciones bienvenidas. Más estudios para este tema crítico, importante para el futuro de la humanidad, como es los estudios del humor. Bueno, ya sabéis, además yo siempre lo digo, que no esté demostrado científicamente no quiere decir que no suceda, puede ser por 1000 motivos. Y de hecho, que esté demostrado científicamente, hay un estudio científico de la Universidad de México que dice que cualquier cosa se puede demostrar científicamente, o sea que ahí lo dejo. Bueno. Entonces, aunque tú lo dudes. Habría que verlo. Vale, entonces, Eduardo, ¿cómo estamos en España de humor? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, yo creo que... ¿Cuál es nuestro risómetro? ¿Qué dice el risómetro de los españoles? Pues la verdad que no existe un risómetro, entonces no lo sé realmente. No hay una... Es curioso porque esta pregunta lo hacen mucho, me la hacen mucho y también les gusta mucho comparar cómo estamos en comparación con otros países, ¿no? Claro, y cómo es que siempre es todo es en comparación. ¿Cómo es el sentido del humor en España en comparado con el inglés, el francés o el alemán? No hay estudios fehacientes sobre esto, o sea que lo único que te puedo contar son impresiones, ¿no? Sí que creo que en España, como en otros países mediterráneos, somos disfrutones, ¿no? Como de tendencia, luego hay muchas diferencias regionales y tal, pero así como tendencia, creo que en España, respecto a otros países, nos gusta disfrutar de la vida, somos sociables, somos gregarios, nos gusta juntarnos en familia, en grupos grandes, salimos a echarnos unas risas con los amigos en el fin de semana. Esto es una frase que existe en español y no se puede traducir a otros idiomas. Quiero decir, nos gusta tomarnos la vida con una cierta ligereza y nos gusta pasarlo bien, ¿no? Ya el hecho de juntarse, el hecho de estar en grupos grandes es algo muy mediterráneo, es algo que en sí ya influye sobre el sentido del humor, porque es difícil reír solo, ¿vale? O sea, se puede, pero normalmente cuando ríes solo estás en cualquier caso en una situación social o cuasi social, o sea, ya sea por vía móvil o porque estás leyendo y estás metido en una historia con personajes. Reír solo es muy difícil. Y lo que sí que está muy demostrado es que cuando compartes una risa, la risa se multiplica. O sea, tú, en cuanto oyes un chiste muy bueno, ¿qué quieres hacer? Irselo a contar a tu mejor amigo con el que te vas a reír, ¿no? O sea, que lo que quieres es compartirlo. Entonces, ya el hecho de que seamos tan gregarios es algo que, por su propia naturaleza, nos va a hacer reír más. Y sí que hay algunos estudios, estos no muy científicos, o sea, no una gran metodología, pero digamos encuestas que se hacen en otros países en los que la gente se van valorando unos a otros, ¿no? Y ahí sí que se ha visto que, por ejemplo, en el ámbito laboral, los ejecutivos de otros países dicen que en España que tenemos mucho sentido del humor y que les gustaría trabajar aquí por eso, porque hay un ambiente donde fluye la risa, fluye o sea, hay como quizás más libertad para poder desarrollar el sentido del humor en el propio trabajo, ¿no? Soltar chascarrillos. Soltar el chascarrillo, el poder bromear un poco, ¿no? Con tus colegas es algo muy, muy normal y a veces lo hablamos, ¿no? Cuando dices, ¿qué tal tu trabajo? ¿Cómo es el ambiente? ¿No? Y cuando hablamos del ambiente, estamos hablando también de pues, esa conexión que tienes con el otro, la posibilidad de jugar, entre comillas, ¿no? O sea, de tener momentos para lo lúdico. Dicen que en España estamos muy bien de esto y también en Inglaterra, que fíjate que son muy distintos. ¿Ah, sí? Qué curioso, nunca Y tienen un sentido del humor distinto, pero sí que es verdad que ahí valoran mucho el tema del ingenio, de la broma verbal, es muy parte de su cultura, ¿no? Entonces, aunque tienen unas relaciones sociales luego
quizás son más tímidos o digamos que hay como quizás un poco más de barrera entre unos y otros, no comparten tanto, pero sí es verdad que tienen esta cosa del juego del ingenio, que es muy propio de su cultura, y entonces, bueno, tienen otro sentido del humor, pero también existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto ya te digo que no es muy científico, pero estas son, lo poco que te puedo contar es esto. Vale, no, yo lo decía porque no os he comentado, pero Eduardo es fundador de una consultora que se llama Humor Positivo, de la cual estoy totalmente enamorada. Gracias. Soy fan número 1, que lo que trata es de integrar el humor en las empresas, en el ámbito laboral. Entonces a mí me parece de suma importancia porque con el humor, aparte de reducir el estrés, bueno, pues tiene otros beneficios que indirectamente inciden en la productividad, ¿no? Y sobre esto, Eduardo, te quería contar, porque yo creo que lo que ocurre en España... Sí. Es que hay uno de los grandes mitos, ¿no? No solamente en España, supongo que ocurrirá a nivel mundial, yo solamente puedo hablar de lo que veo aquí, sí. Es que la gente cree que si no haces las cosas de manera seria, no estás trabajando de manera profesional. Sí, totalmente. O sea, esto, aunque dicen que aquí más que en otros países, la realidad es que en el mundo laboral, en general, tenemos esta idea de que no solo hace falta ser serio, ¿no? Que la seriedad puede estar muy bien, ¿no? En el sentido de no llegar a tiempo, ser disciplinado, o sea, llegar a las cosas, te comprometes a una cosa y con seriedad. Pero se confunde eso a veces con como solemnidad, ¿no? O formalidad, e incluso esta cosa de que casi parece que hay que sufrir para hacer las cosas bien, ¿no? Esta cosa de, González, ¿está usted sonriendo? No, jefe, yo sufro. Y vuelves al ordenador para demostrar que estás sufriendo y por tanto que lo estás haciendo bien. Y esto sabemos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo que esto es un error, porque son justamente las emociones positivas las que te preparan para el trabajo serio. O sea, cuando tú experimentas una emoción positiva, eres más creativo, pero no solo un poco más creativo, es que se dispara la creatividad. Según algunos estudios se multiplica por 4 o 5, o sea, las posibilidades de resolver un problema creativo se multiplican por 4 o 5. Entonces, y no solo la creatividad, es también, porque a veces se ve, no, el brainstorming, la cosa así alocada, no, se toman mejores decisiones, los médicos hacen mejores diagnosis médicas, o sea, es un tema hasta de vida o muerte. Y además hay un aspecto social. Hablaba antes de la cosa gregaria, no es solo que te ríes más cuando estás en compañía, sino que cuando tú compartes una risa se crea una complicidad, un acercamiento. Y esto es algo que es fundamental en la creación de equipos, ¿no? Pues si se habla de equipos, de hecho a mí me hace mucha gracia esto, el trabajo en equipo, ¿no? A ver, trabajo en equipo. Para crear un equipo, pues tienes que jugar. El equipo viene del mundo del juego y no es casualidad. Es que una cosa es un grupo de trabajo y otra cosa es un equipo, que se siente equipo. Para crear un equipo tú necesitas relacionarte con esas personas más allá de simplemente hazme esto, yo hago eso. O sea, tienes que crear una verdadera red social, ¿no? No de las redes sociales de estas, no, una red fuerte, ¿no? Con lazos. Y esos lazos emocionales se crean sobre todo en el ser humano a través del humor. Esto es algo que los antropólogos lo tienen muy estudiado y si tú te fijas cuando la gente se junta, los amigos, las familias, están riendo continuamente. O sea, no son cómicos, no gastan bromas, pero la risa es parte de la sociabilidad, es un elemento fundamental. Entonces, si tú estás trabajando con personas y no estás escuchando risas, o sea, apaga y vámonos. O sea, es la muerte, ¿no? Entrar en una oficina que no se oye nada, lo peor. Si llegas el primer día de un trabajo y escuchas como el silencio total, preocúpate, porque realmente esto no va bien. Entonces, esto es algo que ya como lo tenemos muy, muy claro, y a mí me parece que hay muchos empresarios, emprendedores, profesionales que lo entienden, pero al mismo tiempo quizás no se pone como prioridad, ¿no? Se queda como la última de las prioridades. Y sin embargo hay empresas, en el Silicon Valley han sido pioneros, pero yo siempre digo, esto no hace falta importarlo desde California, esto aquí lo hacemos muy bien. Basta dar como un permiso, decir a la gente, oye, que está bien sonreír en la empresa, incluso reír, incluso gastar una broma. Está bien, sin pasarse, ¿eh? O sea, que tampoco... Y tampoco confundamos ese humor, digamos, más constructivo, agradable entre compañeros,
con la broma hiriente, ¿no? Que también el humor a veces también puede ser terrible, ¿no? En las relaciones de mobbing, por ejemplo, es muy habitual el humor, pero este humor cáustico, ¿no? Sí, Terrible. castigador. Entonces, en los estudios del humor se distinguen entre estilos de humor positivos y estilos de humor negativos, ¿no? Está el humor más agresivo, y luego por otro lado está ese humor, pues eso, de compartir y donde igual me puedo reír de ti, tú de mí, pero con esa complicidad de, ¿no? Que aquí estamos entre iguales. Y luego, sobre todo, el estilo de humor más positivo, ¿no? Que tiene mejores efectos a largo plazo, es el que se considera el humor, digamos, resiliente, ¿no? El reír en una situación difícil, cuando las cosas van mal. Que en el mundo del trabajo hay tantas oportunidades para practicarlo. Para eso. Tantas oportunidades. Y en el de los emprendedores no faltan, también doy fe. Nunca falta. No, claro, porque bueno, en la vida en general. Porque lo normal es fracasar, que es algo que la gente, ahora cuando se hablaba del éxito y no sé qué, y la realidad, esto, vamos, yo lo tengo comprobado, pero vamos, cualquiera que se ponga a mirarlo con seriedad, la realidad es que cuando tú intentas cualquier cosa, lo normal es el fracaso. Exacto. O sea, entonces tienes que estar preparado para fracasar una y otra vez, y si ves a las personas que han tenido éxito, si no han tenido una coña impresionante de pues, tipo lotería, lo normal es que llevas años y años intentando cosas y la mayoría se han ido al garete y has tenido que reinventarlas, ¿no? Y al final llegas, pues, ¿no? de fracaso en fracaso, llegando al éxito, ¿no? Entonces, para poder aguantar todos esos fracasos, hace falta el sentido del humor, porque tienes que poder reírte de las cosas que no salen bien, ¿no? A Edison, por ejemplo, que tenía uno de los primeros laboratorios tipo Google, ¿no? O sea, Google tiene su empresa que parece un parque de atracciones, ¿no? Y no es casualidad, porque tienen que estar continuamente inventando cosas nuevas y, por lo tanto, fracasando 10 veces más de todo lo que tú ves de Google, que es maravilloso, pues han fracasado 100 veces más de lo que tú has visto. Y Edison tenía un laboratorio muy parecido. De su época, tenía un órgano de tubos, tenía un oso de mascota vivo. ¿Ah, sí? Fuera de la especie de cabaña y laboratorio que tenía. Y él decía, ¿no? O sea, gastaba muchas bromas entre ellos. Era como un entorno Google, pero de la época. Y él decía, sabes que esto de la bombilla, pues probaron como 10.000 filamentos hasta dar con la bombilla, ¿no? Y le explotaban ahí en la cara. Bueno, él decía, no he fracasado 10.000 veces. He encontrado 10.000 formas en las que no funciona. Exacto. ¿No? O sea que es otra forma de verlo, ¿no? Y por eso es muy importante el sentido del humor, sobre todo en situaciones así como de emprendimiento, pero en cualquier entorno laboral, para poder crear un buen ambiente de trabajo, para relacionarse con el cliente, ¿no? Los vendedores esto lo saben muy bien, y para fomentar la creatividad y la toma de decisiones seria. Es absolutamente fundamental establecer un clima de sentido del humor. Pues ya sabéis, todos a practicar el humoring, ¿cómo lo llamamos? El humoring podría ser. Humoring. Yo suelo hablar de... Sí. Y Jugar. Sabéis que de pequeños teníamos el recreo, ahora nos lo han cambiado por el coffee break y no es lo mismo. No tiene nada que ver. Lo que ocurre es que de todo esto que estabas comentando, que a mí me parece súper interesante, es que, claro, el tema es que hay un freno, en mi opinión, que veo desde fuera. Yo no lo sé a nivel organizaciones, porque no trabajo en ellas, trabajo a nivel con las personas que trabajan en esas organizaciones, pero lo que ocurre es que, claro, o se hace a nivel de organización, o quién es el que da el primer paso. O sea, todo el mundo al final tiene mucho miedo, claro, de no seré yo el que haga la primera broma, no seré yo el que suelte un chascarrillo en la reunión o cuando hay un momento de tensión de presentar presupuestos y no se cumplen, porque está mal visto, porque al final todos hacemos ese constructo, ¿no? Y por eso hablo del permiso, no es muy importante ese permiso. Yo he trabajado, o sea, he visto desde dentro y también a veces desde fuera distintas empresas y he visto distintos modelos, ¿no? A veces hay el modelo del empresario que es un cachondo o la empresaria, ¿no? O la directiva, ¿no? Que tiene ese sentido del humor y lo muestra y es como un ejemplo para, ¿se puede hacer esto? Pues yo también, ¿no? He visto el ejemplo de personas que están en ese lugar y son bastante serias, al menos 2 ejemplos recuerdo de personas que son el CEO, ¿no?
muy serios, pero que como saben que esto es muy importante, digamos que empoderan a ciertas personas en su entorno para dar ese ejemplo y para que todo el mundo vea que esto se puede hacer, ¿no? Y luego hay el otro ejemplo que es donde la dirección no permite que González ría, ¿vale? y sin embargo González a escondidas cuando se va el jefe hace ¿cómo puede? Se busca las vueltas, ¿no? Yo en una época, por ejemplo, trabajé en una empresa española que no voy a mencionar el nombre, pero digamos una de estas empresas de toda la vida, muy jerarquizada, con mucha historia, con mucho bagaje cultural, ¿no? Como muy solemne en todo, ¿no? En todos los detalles, y sin embargo yo encontré a personas dentro de ese mundo que habían creado como sus pequeños mundillos, ¿no? Entonces, entre esas personas, cuando a lo mejor el jefe no estaba justo enfrente, ¿sí? ¿No? Bueno, tenían un nivel de cachondeo brutal, ¿no? Entonces era la forma de sobrevivir en un entorno difícil, que esto pasa en todo tipo de situaciones, totalmente. Hasta en las cárceles y hasta en los campos de concentración, ¿no? Víctor Frankl, de hecho, en su libro El hombre en busca del sentido, habla de esto, ¿no? Del uso del humor en situaciones tan duras como un campo de concentración. Y bueno, sin irnos tan lejos, pues eso, en el mundo de la empresa, que a ver, no es que sea una cárcel, pero sí que a veces nos sentimos un poco constreñidos, ¿no? Incluso el estirarse, ¿no? Nosotros que hemos estado ahora en un curso de mindfulness, ¿no? Solo el hecho de salirse de una postura, ¿no? De estar ahí como... parece que ya está mal visto y sin embargo el cuerpo humano está hecho para moverse, ¿no? Entonces eso ya es problemático. Entonces estamos como dentro de una cajita de la que casi no nos podemos mover, pero se pueden buscar formas, ¿no? Incluso se deben, yo diría, y la gente lo hace. Si no les dejan en la oficina, pues ya lo harán en sus momentos de descanso, cuando se vayan a la cafetería, el grupito, ¿no? Buscarán la forma de reírse del jefe y de quien haga. Pues luego los jefes también con estas cosas muchas veces es como que no se rían, porque ¿de quién se van a reír? Pues de ti, claro, ¿de quién se van a reír? Porque eres un seta. Eres el blanco, ¿sabes? Eres el blanco. Pero, hombre, lógicamente, pero además de ti se reirán de otras cosas. No eres tan importante tampoco, ya se reirán de otros también, ¿no? Pero sí que es verdad que es más fácil cuando desde arriba se fomenta y me parece que hay algunas empresas que lo hacen muy bien. Google, desde luego, es un referente en este sentido, pero aquí en España hay muchas empresas también. Nosotros hemos trabajado con una empresa que se llama Central de Reservas, que es una empresa curiosa donde el director general es además ganadero, tiene sus vacas y tiene su empresa de internet. Es un personaje curioso. Entonces ha creado un entorno muy divertido dentro de la empresa, donde la gente realmente se siente que puede ser espontánea, y eso luego se nota en el trato que tienen con el cliente. Que claro, él quiere dar un muy buen servicio y lo logra hacer gracias a esto, a que la gente que trabaja ahí está contenta. Claro. Hay una empresa también que se llama Balumba, la central está en Inglaterra. Bueno, es un grupo de seguros, tema serio también, ¿no? Financieros, ¿sabes? Es el Admiral Group, y ahí en Inglaterra tienen una cosa que se llama el Ministry of Fun, o sea, el Ministerio de la Diversión. Esto es como el grupo interno que tiene justo la responsabilidad de velar por el buen rollo. Entonces hacen actividades, tienen un presupuesto, o sea, me encanta. Y en Balumba lo han mantenido, y como están en Sevilla, la central aquí en España, lo han llamado el MOFA, que sería el Ministry of Fun andaluz. ¡Qué bueno! Andaluz. Y sí, organizan cada mes, luego tienen un newsletter muy divertido, o sea, hacen muchas actividades. Son, por ejemplo, de los que celebran todos los años con nosotros el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, que, por cierto, si no lo sabéis, si no lo celebráis, es el 1 de abril cada año, y es la gran oportunidad para incidir en esto, ¿no? Y es la gran excusa, decírselo a vuestros jefes, el 1 de abril hay que celebrarlo. Que está institucionalizado, o sea, sí. Que os damos permiso nosotros desde aquí. Efectivamente, damos permiso desde ya. Sí, y, oye, Eduardo, una cosa, ¿y la persona graciosa nace o se hace? ¿Se puede aprender a ser gracioso? A ver, se nace, pero nacemos todos, ¿eh? O sea, hemos nacido, ya estamos aquí. A ver, el ser humano viene ya de serie en su ordenador cerebral, y llega ya en su disco duro, tiene el sentido del humor. Y esto lo podemos demostrar fácilmente. Si tú vas a cualquier colegio y ves a los niños de 5 años cómo se ponen a jugar con lo que tienen a mano, o sea, no necesitan cacharritos
¿no? Con 4 palos y una sábana y no sé qué, ya hasta montan el circo, se van al espacio, están por la jungla, cualquier cosa, ¿no? Esto todo lo hemos hecho a los 5 años. El problema es que luego como que nos van cortando las alas por aquí y por allá y parece que ya en el mundo adulto es más complicado encontrar los momentos y los espacios para hacer esto, que es algo tan natural. Hay gente que lo sigue practicando mucho y gente que como que, bueno, lo van ahí dejando. Entonces, ¿quiere decir eso que no tengan sentido del humor? No. Luego tú dirás, no, yo es que tengo un amigo que, o mi jefe, o... A ver, luego habría que verle en todo su mundo, porque a lo mejor con sus niños, o a lo mejor tienen situaciones, momentos con ciertas personas donde se suelta. El problema es una cuestión también de contexto, porque los psicólogos sociales sabemos que el comportamiento depende en gran medida de lo que está pasando en tu contexto social inmediato. Entonces, si de repente es lo que decía antes del permiso, si tú ves, aquí se puede, y de repente como que te puedes soltar, ¿no? Y respiras. Y al principio a lo mejor no te mueves porque te han dicho que no te puedes mover, pero cuando digo, pero si me puedo mover, entonces ahora de repente ya lo haces, ¿no? Por eso yo siempre digo, el ser humano esto lo tiene de serie, lo sabe hacer, no es nada raro, no hace falta tampoco ser monologuista, porque es que no se trata de eso, no se trata de ahora vamos a hacer reír a 200 personas que no conocemos en un teatro, eso es una habilidad concreta. Pero lo que es tener sentido humor de andar por casa, eso lo tenemos todo el mundo. Y yo lo veo también, que damos cursos sobre esto, la primera vez que te enfrentas a un grupo con 20 personas, hay gente que está aterrorizada, ¿no? Ya solo de estar en eso, y ves que al principio le cuesta, pero al final del curso descubren cosas de sí mismas que a lo mejor la tenían ahí enterradas desde hacía años. Claro, yo creo que son... Es que precisamente hoy he puesto un post en Instagram para la gente que me siga, que hablaba bueno, además tú y yo que tenemos eso en común del MBSR, sí. de que estar en el presente es una habilidad. Sí. Y yo creo que, o sea, igual que la creatividad, igual, por ejemplo, que el humor, corrígeme si me equivoco, no son habilidades que tenemos innatas, sí, pero que hemos desaprendido, porque precisamente por esas normas sociales, ¿no?, que nos han ido inculcando y que nos han dicho, bueno, pues en estos determinados contextos no utilices el humor porque está mal visto, porque entonces la gente no te va a tomar en serio, y nunca haga la contradicción, ¿no? Pero no te van a tomar en serio, no van a pensar que eres un gran profesional, ¿no? Igual que estar en el presente, es como, no, lo que tienes que estar pendiente es de todo lo que sucede alrededor. Y te diré además que tiene mucho que ver con estar en el presente. O sea, para mí esta atención, la atención plena de la que se habla, ¿no?, en el mindfulness, para mí tiene mucho que ver con el juego. O sea, tú cuando estás jugando realmente, cuando estás vivo. O sea, es cuando estás creando y estás en el momento. Si estás jugando bien, ¿no? Otra cosa es que estés... Pero un juego en realidad es algo que, como es ficticio, es algo que es una convención que hemos creado, estamos jugando, pues a lo que sea, o sea, cartas, o sea, un pilla-pilla. Si cualquier persona que está jugando, por un momento, de repente ya no se toma el juego, o sea, deja de estar en ese momento, el juego se viene abajo en un momento. Es que sí, ¿pero qué estás haciendo? No, que es que está jugando a cartas, ¿no? Y está leyendo otra cosa o hablando con uno. El juego en sí se derrumba porque es una ficción. Claro. Entonces, para mantener esa ficción, tú tienes que estar presente en lo que estás haciendo. Y esa es la forma en la que... Eso es cuando tú piensas en esa situación, joder, el juego, eso, cuando teníamos 6 años, qué maravilla, que no sé qué. ¿Qué estaba pasando ahí realmente? Estás reaccionando en ese momento a cosas que tú y los demás estamos como co-creando, ¿no? Un mundo de fantasía. Y esto es algo maravilloso y que muchos de nosotros tenemos desafortunadamente olvidado completamente. Totalmente. Pero no es que no sepamos hacerlo. En cuanto nos ponen en situación, de repente la gente se les cambia la cara. Vamos, yo lo he visto 1000 veces y es maravilloso verlo, ¿no? De gente, joder, no había reído tanto en años. Y digo, joder, qué triste, ¿no? Qué pena, ¿cómo es posible? Y el problema es que no tenemos espacios, nos hemos quedado, como digo, con el coffee break en vez de con el recreo, nos han robado algo fundamental y hay que volver al recreo. En fin. Porque, ¿qué sucede a nivel fisiológico cuando nos reímos? Sí. Bueno, yo la verdad que la parte fisiológica tampoco te creas que la controlo mucho. Vale.
porque tampoco me interesa especialmente. O sea, quiero decir, que está bien, que es muy interesante, ¿no? Bueno, ahí, que si los niveles de cortisona y que si el corazón bombea y que si ¿no? y la respiración. O sea, es muy interesante, pero realmente desde el punto de vista de un psicólogo, que es lo que soy, y de alguien que además me interesa esto aplicarlo, ¿no? A mí lo que me interesa es ver cómo podemos hacerlo y qué efectos tiene. ¿Qué efectos tiene a nivel de, bueno, de la salud, que esa parte sí que me interesa, ¿no? De reducción del estrés y tal. Y luego también a nivel, digamos, emocional y a nivel subjetivo, ¿no? Ahora, que si esto va por un cierto circuito neurocerebral y tal, a mí, sinceramente, no me interesa especialmente, ¿no? Eso ya lo dejo para los especialistas. Claro, no, yo te lo digo, te lo pregunto porque aparte que me parece muy interesante. De hecho, en cuanto a la reducción de estrés, ni siquiera está claro, que porque a veces no en risoterapia y tal, los risoterapeutas hablan, no, porque bombea, ¿no? el corazón y el... En realidad, en muchos estudios se ha visto que incluso gente que no ríe abiertamente tienen los mismos efectos que los que habían reído. O sea, que no es necesariamente la risa, la expresión de la risa, sino la emoción que está dentro, ¿no? O sea, quiero decir, no está claro aún. En esto hay estudios un poco contradictorios, pero digamos que para mí la parte fisiológica es menos importante, porque lo que interesa es, ¿te sientes mejor? O te has quitado, ¿no? Ese estrés que ese agobio que tenías. Eso para mí es lo que cuenta, ¿no? Lo demás, pues eso, como digo, yo se lo dejo para los fisiólogos, médicos. Claro, o sea, mi interés viene de... o sea, ¿hay alguna diferencia si a nivel fisiológico, me refiero, si tú utilizas el humor con risa o sin risa? Como digo... claro, eso es lo que me has estado contando ahora, por eso de ahí venía mi pregunta. Al parecer, y esto es quizás un poco sorprendente, ¿no? Pero en muchos de estos estudios que se han hecho, las personas no reían abiertamente, quizás porque la situación no era para reírse. Pasa a veces, por ejemplo, cuando se hacen estudios en laboratorio, ¿sabes? Tú pones una cámara delante, ¿no? A ver, vamos a hacer un estudio sobre el humor. Y tú llegas ahí y te ponen unos chistes, ¿no? O un vídeo o alguna cosa, ¿no? Y tú vas ahí a verlo, ¿no? Y bueno, pues mírate este vídeo y tal. Y, claro, tienes una cámara aquí o unos psicólogos que te están mirando. Es una situación un poco artificial, ¿no? Entonces es un poco difícil reír ahí. No es como cuando estás con tus colegas. Pero a lo mejor lo que tú ves te hace reír. Pero no lo muestras porque no estás con la gente con la que te ríes. A lo mejor luego este vídeo, luego lo vas a ver con tu colega y te apartes, te tronchas, pero en ese momento como que no ríes o ríes poco, ¿no? Y los científicos a veces se desesperaban por esto, porque ¿cómo conseguimos la risa en el laboratorio? Es que es muy difícil, ¿no? Por eso es uno de los motivos por los cuales también es difícil estudiar esto. Pero luego tú preguntas a la gente, ¿no? ¿Cuánto te hizo gracia? De 1 a 10. Pues a lo mejor resulta que sí que les hizo mucha gracia. Y luego les pones unas medidas fisiológicas también y ves que efectivamente, pues mira, le ha reducido el nivel del estrés, ahora tiene el corazón se le ha tranquilizado, o sea, tú ves que eso tiene unos efectos, pero no depende, aparentemente, tanto de lo que es la risa en sí, lo cual no quiere decir que luego nos sentimos maravillosamente bien. La risa además yo creo que libera muchísimo, ¿no? Igual que llorar, o sea, al final mucho. Claro, porque al final la risa es la expresión de una emoción, ¿no? Entonces tú puedes sentir llanto, sentir tristeza sin expresarlo y puedes sentir risa sin expresarla, pero evidentemente tu cuerpo lo que te está de alguna forma pidiendo es que tú saques eso, lo manifiestes. Es verdad que también es curioso con la risa, el llanto y otras emociones, es algo que está, digamos, filtrado culturalmente, o sea que hay culturas donde se expresa más, donde se expresa menos, y también hay unos estudios muy curiosos sobre la risa concretamente, sobre cómo la gente modula la risa según, por ejemplo, la distancia entre donde estás y la persona que te puede escuchar. Entonces, si tú imagínate que estás viendo aquí una cosa graciosa que quieres compartir con la otra persona, ¿no? Entonces, si la tienes aquí, te ríes más bajito, pero si la tienes allá, te ríes más fuerte, porque es como lo adaptas
para poder comunicárselo a esa persona. Qué curioso. ¿no? Entonces, de forma inconsciente, modulamos nuestras emociones, nuestras expresiones de las Respecto emociones. al grupo. Yo conozco sobre todo los estudios de la risa, pero estoy seguro que pasa también con otras emociones. Es un poco como, esto ya es un poco, es un poco un ejemplo un poco extremo, pero esto que pasa de los niños cuando no, le pegan y en ese momento no lloran. Y de repente llega la madre, ¡mamá! O sea, es un ejemplo un poco extremo, pero sí que hay tú dices, no, se lo está inventando. Pero no es solo que se lo está inventando, es que eso lo siente ahora y se lo quiere expresar a su madre, ¿no? Y en ese momento no podía y ahora puede, ¿no? Entonces, al final, las emociones, la expresión de las emociones es algo comunicativo y depende también del grupo social, ¿no? Entonces, ahí, bueno, sobre esto es que es muy fascinante. Sí, podríamos estar hablando horas y da para 600 y páginas horas. de una tesis, rollo total, una tesis aburridísima. Vale, vamos a pasar por lo menos un par de preguntitas a la psicología positiva, que me interesa mucho, Sí. y sobre todo porque creo que hay mucha confusión ahí fuera también, Sí. como con el tema de la risa que comentabas, ¿no? Porque la gente se cree que la psicología positiva es pues tener pensamientos positivos, ¿no? No. Y estar de buen rollo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hoy que tenemos a un experto en la materia, pues vamos a aprovechar Perfecto. para que nos cuente un poquito también en relación además con la ansiedad y el estrés, cómo la psicología positiva puede ayudarnos a reducir los niveles, ¿no? A ver, realmente la psicología positiva lo que es una ciencia, o un aspecto de una ciencia. O sea, digamos que está la psicología como campo no ya de práctica, sino de investigación, ¿no? Nos interesamos por pues, todo lo que es la mente humana y las relaciones, etcétera, las emociones, los pensamientos, tal. La psicología positiva se ha especializado en una parte que habíamos ignorado durante casi toda la historia de la psicología, ¿no? En los inicios de la psicología quizás había más interés por digamos, la mente en todo su conjunto y el comportamiento en todo su conjunto. Pero ¿qué sucedió? Que en un momento dado se dio prioridad a pues, las patologías, el lado negativo, entre comillas, o sea, los problemas, ¿no? De la mente humana, personas con traumas, personas con fobias, personas con trastornos de todo tipo. Y se nos olvidó una parte que es muy importante y es parte de nuestra vida, que es ese potencial humano, la posibilidad de desarrollarnos. O sea, no es solo que tengamos traumas y problemas, que bueno, pues podemos tener nuestros problemas y todos tenemos algo, pero hay algo más. O sea, no es solo vamos a quitarnos esos problemas y entonces ya estaremos bien, no. Es que resulta que tú puedes desarrollarte, tú te puedes florecer como persona, tienes un camino de desarrollo que te acompaña toda la vida, ¿no? Y tienes fortalezas, tienes talentos, tienes mucho que ofrecer. Y esos son, digamos, esos aspectos que podíamos decir que es lo que haría que la vida valiese la pena, ¿no? Pues también el sentido de la vida, ¿no? Por decir algo ya muy elevado, ¿no? Desde eso hasta pues cosas más de andar por casa, como pueden ser pues una emoción positiva que te dura un momento pero que es maravillosa, ¿no? Un placer, una risa, un momento de alegría, o sea, todo eso. Y luego hay pues, por ejemplo, características o habilidades, ¿no? Que pueden ser como el optimismo, ¿no? El optimismo es digamos, una disposición del carácter y se puede considerar también como una habilidad que se puede también aprender, o al menos, digamos, estos son los temas que interesa la psicología positiva. Entonces, no es que a veces parece que la psicología positiva sería como una filosofía de vida, sí, o una técnica, no se trata de eso. Nosotros queremos estudiar este tema, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué son las fortalezas del carácter, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la vida valga la pena? Pues vamos a estudiar eso igual que estudiamos la depresión, igual que estudiamos la ansiedad y tal. Y que además son vías complementarias, o sea, quiero decir, yo por ejemplo que hago terapia, trabajo con las dos, porque yo es lo que le digo a mucha gente, o sea, tú estás escuchando, imagínate, música heavy, ¿vale? Tu vecino la tiene y tú la puedes escuchar muy bajita, ¿vale? Y a ti te molesta porque no te gusta la música heavy. Y dices, vale, o sea, aparte de solucionar con tu vecino que baje esa música para que no la escuches, ¿de acuerdo? Tú puedes también poner música clásica a todo volumen, de manera que esa música heavy que no te gusta sea imperceptible, ¿no? Sí.
O sea, pero no quiere decir que no, o sea, que solamente se trate de trabajar con la psicología positiva, sino, bueno, se pueden trabajar de manera transversal, ¿no? Pues hay, digamos, dentro de la psicología clínica, desde que surgió, ¿no?, el campo de la psicología positiva y por el año 2000 o por ahí, pues ha habido muchísimo interés y muchísimos psicólogos clínicos utilizan los estudios y técnicas que han ido saliendo. De hecho, el mindfulness es uno de los temas que se trabajan mucho dentro de psicología positiva. Tanto es así que, bueno, al principio, cuando Martin Seligman escribió su libro de Felicidad Auténtica y tal, cita la meditación como una frase que la deja caer ahí. Sí, esto funciona, pero bueno, requiere mucho trabajo y tal, y lo deja caer ahí y se le olvida del tema. Ahora en los congresos de psicología positiva, normalmente tú vas y te encuentras que toda una serie de seminarios en el congreso son sobre el mindfulness, porque es un tema que se ha convertido en un asunto de investigación muy, muy importante, ¿no? Entre otras cosas porque desde la neurociencia se ha visto pues, que esto cambia tu cerebro, ¿no? Entonces ya una vez que tienes ese tipo de pruebas tan fehacientes, dices, hombre, esto funciona, esto es muy importante. Entonces el mindfulness entra dentro de esto, están temas como el flow, están temas como el optimismo, y claramente a muchos psicólogos clínicos les interesa, lo utilizan o adaptan prácticas, y sí, es absolutamente compatible. Complementario. Vale, ¿y qué consejos, ya para cerrar, le darías a esas personas que nos están escuchando y que pueden sufrir de estrés o ansiedad en relación con el humor y la psicología positiva, para que la integren de manera que puedan sentirse mejor? Vale, bueno, pues ahora hablo a cámara. Sí que les tienes olvidaicos. Tengo olvidados, estoy hablando a ti. Olvidaicos. Pues mira, yo lo que recomendaría sobre todo es recuperar el juego. Esto es desde el punto de vista del humor, porque, bueno, hay muchos tipos de humor y tal, pero como digo, no hace falta aprender a contar chistes ni ser monologuista. Sobre todo creo que lo que nos falta en nuestra sociedad y sobre todo como adultos es espacios para el juego. Entonces ahí, cuando digo juego, es el juego entendido en el sentido más amplio. Entonces, por ejemplo, la música o el teatro o el arte, estos son juegos. Lo que pasa es que muchas veces cuando vas nos enseñaron esto y te pones ahí a dibujar cosas, cuando eres pequeñito dibujas una cosa y dices, qué bonito eso que has dibujado, ay, qué maravilla ese arbolito y esa. Luego llegas a clase de arte en el colegio en serio y pero es que esa sombra y no sé, y te van cortando, ¿no? Entonces, dibujar libremente, volver al dibujo libre, volver a la escritura libre, volver al teatro, hacer, pero desde ese sentido de experimentar y jugar, ¿no? Tengo que decir que dentro de esto yo recomiendo algo que va al centro del juego y que os recomiendo, que es lo que se llama la improvisación teatral, ¿vale? Esto es un género teatral que es lo más parecido, en mi opinión, en el mundo adulto a lo que hacíamos cuando teníamos 5 años y decíamos que jugábamos, ¿vale? Eso de irte a otro planeta, el montarte en el barco pirata, todo esto. Esto hay adultos que lo hacen y es el teatro. Lo que pasa es que hay el teatro con guión, ¿no? Pues hace Shakespeare, Calderón, no sé qué, vale. Hay eso, hay comedia también, pero teatro de improvisación, son juegos teatrales en los que, bueno, pues igual que cuando tenías 5 años, vas pasando de un personaje a otro, todo es posible, pasan locuras y vas aprendiendo como unas habilidades que tienen mucho que ver con el ingenio. De hecho, vas desarrollando, según lo vas haciendo, ese ingenio que es una habilidad que todos admiramos, pero claro, hay que entrenarla, ¿no? Entonces, entrenas la creatividad, entrenas el ingenio y además es muy útil para cualquier persona que tenga que hablar en público o tenga que trabajar con clientes, por ejemplo, porque al hacer improvisación teatral, que es como teatro sin guión, aprendes a reaccionar a cualquier situación. Por eso digo, tiene mucho que ver con el mindfulness, ¿no? Y el estar en el momento, porque estos juegos todos te plantean situaciones que no puedes haber previsto.
un segundo antes, ¿no? Entonces te abre la cabeza de una manera, es como una continua explosión cerebral. No es fácil. Eso te iba a decir, digo, hay que tener una agilidad mental, que yo acabo de estar en una obra me tenían fascinada, claro, vamos. pero es que una cosa es ver un espectáculo de improvisación teatral y otra cosa es hacerlo. Porque la idea es que tú cuando empiezas con ejercicios muy sencillos. Entonces, no se trata de ser tampoco de llevar esto a escena y de hacerlo como un profesional de la improvisación teatral. Es simplemente volver a jugar. Y yo, esto es lo que... mi máxima recomendación sería esta. Luego también hay otros géneros, por ejemplo, está el mundo del clown, de los payasos. Yo digo clown porque sabes que en inglés todo queda más serio, ¿no? Bueno, pues... queda mejor. El mundo de los payasos, ¿vale? Payaso no para tampoco hacer espectáculo, sino como herramienta, como camino de desarrollo personal, ¿no? Y es una forma como también de recuperar tu niño, tu niña interior. Hay profesionales del clown, que queda muy bien decirlo así, que hacen cursos sobre esto, ¿no? Para desarrollar tu clown interior, y al final también son ejercicios muy parecidos, ¿no? Son ejercicios de improvisación teatral, en definitiva, pero que vas con esa máscara que te da un cierto apoyo, ¿no? Porque te escondes detrás de la máscara, ¿no? Para eso sirven las máscaras, aunque sea muy pequeñita, pero de alguna forma te ayuda a esconderte y a lo mejor ayuda también. Y el clown concretamente está muy centrado en ese aspecto como de sacar tu niño interior, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Sacas tus emociones, ¿no? Hay un libro de Jesús Jara que se llama El clown, un navegante de las emociones, y que trata este asunto, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Sobre todo es buscar espacios para jugar. Y ya más de andar por casa, pues júntate con tus amigos. Eso que decimos de quedar para echarse unas risas, es que no lo hacemos lo suficiente, ¿vale? Hay que quedar con la gente con la que realmente reímos, esas personas que sabemos con las que nos partimos, que tenemos olvidadas, que solo mandamos mensajes o publicamos cosas en Facebook y nos mandamos comentarios. No. Quedar físicamente para compartir la risa, esto es absolutamente fundamental. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y mi recomendación, aparte de las de Eduardo, es que te liberes de esas corazas sociales que nos han impuesto, que escondas en un cajón o debajo de la alfombra el sentido del ridículo, que no vale absolutamente para nada. Bueno, para algo sí, porque si lo liberáramos del todo, no sé lo que pasaría aquí. Sí, que nos íbamos a reír, un demasiado, montón. Sí. El sentido del ridículo tiene su sentido también, pero sí, un poquito. Tiene su sentido, pero de verdad que yo creo que está bien, está bien soltarlo. Y si, bueno, pues no puedes hacer todas esas cosas que te recomienda Eduardo en un momento dado, que son consejos maravillosos, pues que si estás solo en casa y has tenido un día duro, pues simplemente con que te pongas uno de esos monólogos que están colgados en YouTube y que son absolutamente... Están los expertos, claro, no lo había dicho, pero los expertos en humor. Inspirarse en los expertos y reírte, que hay tanto material ahora. Exacto, entonces descárgate una peli de risa o vete al cine a ver una peli de risa o simplemente en casa pues te ves un monólogo y bueno, y liberas esa risa que sienta tan bien. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Eduardo, un placer, por tus sabios Begoña. consejos. Gracias. Y nos vemos pronto.